Bien, comenzamos el siguiente tema, hermanos. Título del tema: Jerusalén no es la misma ramera que la de Apocalipsis mostrado con la Biblia. Vamos a comenzar este tema que estábamos esperando, pero como siempre vamos a hacer una oración. Padre bendito, Rey todopoderoso, Dios eterno, le alabamos, mi Dios, le bendecimos, le glorificamos, le honramos, Dios todopoderoso, Padre eterno, y alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos a nuestro Señor Yeshua, su Hijo. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos, Dios del universo, ayúdanos a salir de todo engaño, de toda mentira, de todo error, de toda equivocación. Ayúdanos a salir de nuestras propias necedades y ayúdanos a salir de todo pecado para poder recibir más de su luz y de su verdad. Ruego, Padre eterno, porque en este audio, en este video, quede grabada solo su palabra, su luz y su verdad, y que sea su palabra, su luz y su verdad la que entre a los oídos de las personas que escuchen y vean este audio y este video. Le pedimos esto, Dios Padre eterno, en el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, repito el título del tema para comenzar. Jerusalén no es la misma ramera que la de Apocalipsis mostrado con la Biblia. Todo debería quedar claro con un entendimiento sencillo, no necesitamos profundizar tanto en esto. Pero bueno, si sabemos que el enemigo está trabajando sin descansar, pues hay que hacerlo nosotros también, ¿verdad? Porque el enemigo es el que ha metido este engaño de decir que Jerusalén es la misma ramera de Apocalipsis. Pero con la ayuda de Dios vamos a esclarecer todo esto, vamos a evidenciar la mentira y el engaño de Satanás. Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 1, verso 1, donde dice: la revelación de Cristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí dice que esto es una revelación de Cristo. Todo lo que está en Apocalipsis son cosas que hasta Juan no habían sucedido. Dice Cristo que son cosas que sucederán. Habla en el futuro de Juan. Es claro de que no se habla de cosas que ya sucedieron. Todas esas cosas que hablan de Jerusalén para mostrar que es la misma ramera de Apocalipsis son cosas que sucedieron desde aproximadamente 500 años atrás de Juan. Entonces, pues imaginemos, Cristo le está diciendo que estas son cosas que van a suceder pronto, pero si traemos las cosas que sucedieron más de 500 años atrás de Juan para decir que la ramera de Apocalipsis sigue siendo la misma que era ramera 500 años atrás, esas no son cosas que van a suceder pronto. Esas no son cosas que van a suceder a futuro de Juan. Por lo tanto, Jerusalén no puede ser la madre ramera de la que habla Apocalipsis, porque Apocalipsis, lo iremos a ver en un momento, Apocalipsis habla de una madre ramera que no existía para el tiempo de Juan, y de una madre ramera que aún no sucedía para el tiempo de Juan. Jerusalén como ramera y madre ya existía desde hace 500 años atrás de Juan. Si Apocalipsis habla de una ramera de 500 años atrás de Juan, esas no son cosas que sucederán en el futuro de Juan. Y si no son cosas que sucederán en el futuro de Juan, entonces la Biblia se equivocó, ¿verdad? O Cristo mintió al decir que esta revelación que se le está dando a Juan serían cosas que sucederían a futuro de Juan pronto, como dice ahí. Y yendo a ver un poco de lo que dice acerca de la ramera de Apocalipsis, en Apocalipsis 18:21, vamos a ver cómo dice. Apocalipsis capítulo 18, verso 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Babilonia, la madre de las rameras, de la que está hablando aquí en Apocalipsis, la gran ciudad dice ahí, dice que será derribada y dice que nunca más será hallada. Hoy está derribada Jerusalén
y hoy no puede ser hallada Jerusalén? Es claro que no. Repito, la ramera de Apocalipsis no puede ser Jerusalén, por estas y más razones que iremos viendo a lo largo del estudio. Hay quienes dicen que en esto se trata de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, donde sí, Jerusalén y el templo fueron destruidos. Y dicen que Juan escribió esto, el Apocalipsis, entre el año 68 y 69 después de Cristo. Para empezar, esto es una mentira. El Apocalipsis de Juan fue escrito alrededor del año 90, entre el año 90 y el año 100 después de Cristo. Pero suponiendo que es verdad, suponiendo que Juan escribió entre el año 68 y 69 después de Cristo, el Apocalipsis. Eso es lo último que fue escrito, es el Apocalipsis, es lo último que está en la Biblia. Pero bueno, vamos a tomar esa mentira, vamos a evidenciar de todos modos con esa mentira cómo es que de todos modos no cuadran las cosas, aún metiendo la mentira de que Juan escribió el Apocalipsis entre el año 68 y 69. Y hacen esto para decir que ya después, un año después, imagínese usted, Dios dio profecía para cumplirse en un año. Dicen que entre el año 68 y 69 se escribió y que en el año 70, entonces ahí fue cuando vino la destrucción de Jerusalén. Pero esto no es otra cosa que los inicuos, indoctos e inconstantes torciendo las otras escrituras. Recuerde que también tuercen las otras escrituras, no solamente las cartas de Pablo, y que las tuercen para su propia perdición y para la perdición de aquellos que están siguiendo esas enseñanzas. Si fuera la destrucción de Jerusalén del año 70, repito, Apocalipsis 18:21, dice que la ciudad será derribada y que nunca más será hallada. Hoy, después del año 70, después de Cristo, Jerusalén no está derribada y sí es hallada. Pero los que defienden la creencia de que Jerusalén es la ramera de Apocalipsis, dicen que es porque el enemigo engaña y que por eso Jerusalén no está derribada hoy y sí es hallada hoy. Es obvio que esto no lo dice la Biblia. Estos solo son conclusiones y suposiciones de las personas que dicen esto y que se aferran a querer defender la creencia de que Jerusalén es la ramera de Apocalipsis, porque saben que si se aferran a eso, van a lograr desviar a la gente y hacerla creer que la ley de Dios no se cumple. Lo vamos a ver más adelante, pero ese es el único objetivo. Y recuerde quiénes hacen eso: los inicuos, los que no se sujetan a la ley. Van a hacer de todo para no sujetarse a la ley. Y una de esas cosas que hoy están haciendo es decir que la ramera de Apocalipsis es Jerusalén, para al final llevar esa enseñanza a decir que la ley no se cumple. Pero bueno, eso ya lo hemos visto en otros temas. Vamos a volver a este tema. Es obvio que lo que sí dice la Biblia es que la ramera madre Babilonia, de la que habla Apocalipsis, una vez que sea derribada, dice ahí en Apocalipsis, lo que acabamos de leer, dice que una vez que sea derribada, nunca más será hallada. Y repito, y esto tomando en cuenta la mentira de que Juan escribió el Apocalipsis en el año 68-69. No fue así, pero aún tomando esa mentira, hoy podemos ver que después de la destrucción de Jerusalén del año 70, hoy Jerusalén sí puede ser hallada y hoy Jerusalén no está derribada. Por lo que Jerusalén no puede ser la ramera de la que está hablando Apocalipsis. Si hoy buscamos a la ramera que dice allí en Apocalipsis 17, ahorita lo iremos a ver, pero si hoy buscamos a la ramera que dice que está vestida de púrpura y escarlata y que está adornada de piedras preciosas y perlas y que tiene un cáliz de oro en la mano lleno de abominaciones de su fornicación espiritual, que es adorar y venerar a otros seres como dioses, como santos, como vírgenes, lo que es idolatría. Si hoy buscamos a esa ramera vestida de esa manera, ¿dónde está? ¿Dónde está la que se viste hoy así, de púrpura y escarlata, y adornada de piedras preciosas, de oro y de perlas, y que tiene un cáliz de oro en la mano? ¿Dónde está hoy
la ciudad que cumple con todo eso? ¿Será Jerusalén? En Jerusalén, desde hace casi 2000 años, no hay templo. Por lo tanto, no hay sacerdocio levítico que se vista de esa manera en esa ciudad desde hace casi 2000 años. Ni siquiera tienen hoy un lugar de culto. Su lugar de culto hoy es en Jerusalén, el Muro de los Lamentos, pero el sacerdocio de la ramera de Apocalipsis, que es la ramera de hoy sí se debe vestir así. Y repito, hoy así no se viste Jerusalén. Hoy no hay sacerdocio levítico que se vista como sí se vestía en el Antiguo Testamento, de púrpura y escarlata y adornado de oro y de piedras preciosas. Sí, en el Antiguo Testamento sí sucedía eso, pero hoy en Jerusalén, desde hace 2000 años atrás, hoy no existe tal cosa. Porque repito, ni siquiera tienen templo desde hace aproximadamente 2000 años atrás. Si la profecía y la visión de Apocalipsis, si la revelación que le dieron a Juan en Apocalipsis era para voltear a ver lo que ya pasó con Jerusalén y con el sacerdocio de Jerusalén, si así fuera, Apocalipsis perdería todo el sentido de lo que significa la palabra. Perdería todo el sentido de la revelación. No es una revelación que Dios dé una visión donde veas lo que ya pasó con Jerusalén hace 500 años atrás de Juan. Eso es algo que Juan ya sabía. Si ya lo sabía, ya no es revelación, ya no es Apocalipsis. Y si es algo que ya pasó, tampoco puede ser profecía. Mire, dice Apocalipsis capítulo 17 en el verso 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esta ramera, que es una ciudad, está sentada sobre muchas aguas, que el verso 15, ya lo habíamos visto en el tema anterior, se lo estoy repitiendo para salir de este engaño. En el verso 15 dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, repito lo del tema anterior para salir de esta mentira. Apocalipsis 17:1 nos dice que esta ramera, que también es una ciudad, dice el verso 18, ahorita lo veremos, pero dice que esta ramera ciudad está sentada sobre muchas aguas, y el verso 15 dice que las aguas en las que la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Del Imperio Romano surgió la Iglesia Católica, que tiene muchos años asentada por todo el mundo, asentada en naciones, pueblos y lenguas. Sentarse en muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas es tener poder en las naciones, pueblos y lenguas. Y la Iglesia Católica, salida de la ciudad de Roma, sí tiene poder religioso en las naciones, pueblos y lenguas. La Iglesia Católica sí tiene presencia a nivel mundial, por lo que el papado, que está en Roma, que desde ahí dirige todo, ahí está su sede en el Vaticano, sí tiene poder religioso en naciones, pueblos y lenguas. ¿Y dónde se ha visto que Jerusalén esté así, de esta manera? ¿Dónde se ha visto que la Iglesia de Jerusalén tenga presencia a nivel mundial? Porque eso es tener poder en pueblos, naciones y lenguas. Jerusalén no tiene iglesias por todo el mundo. Roma sí. La iglesia de Jerusalén, aún fuera la ramera y madre, nunca se asentó en muchedumbres, naciones, pueblos y lenguas. Para decir que sí es así, que Jerusalén o que Israel está sentado sobre muchas aguas, para esto, los indoctos, los inconstantes que no se quieren sujetar a la ley, muestran muchas citas, pero en todas esas citas pierden la brújula de que hablan de un pueblo, no de una ciudad. Y Apocalipsis 17:18 nos dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis dice que la ramera es una ciudad, no dice que es un pueblo.
Vamos a ver algunas de las citas que usan para decir que Israel es la ramera o que Jerusalén, bueno, y es que ahí tampoco no se deciden, ¿verdad? O es Israel o es Jerusalén. Pero bueno, vamos a ver las citas que ellos utilizan para decir esto. Vamos a ver por lo menos dos, porque sí utilizan muchas citas para decir esto. Las dos principales sería Génesis 28, voy a leer verso 13 y 14. Dice, y aquí Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Dios, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta es una escalera que soñó Jacob. Está hablando del sueño de Jacob, pero aquí lo que utilizan de aquí es que dice que su descendencia, la descendencia de Jacob, se extenderá, como dice ahí, al occidente, al oriente, al norte y al sur, o sea, por todas partes. Y entonces dicen, ellos son la ramera, pero ellos, ¿quiénes? La descendencia de Jacob, el pueblo de Israel. Apocalipsis 17, 18 dice que la ramera es un pueblo o dice que es una ciudad. Aquí es donde se empieza a distorsionar y se empieza a evidenciar el cómo tuercen estas citas precisamente para mostrar que Jerusalén sigue siendo la ramera de Apocalipsis. Pero repito, Apocalipsis nos dice que la ramera es una ciudad. No nos dice que la ramera sea la descendencia de alguien. Y en Génesis está hablando de la descendencia de Jacob. Apocalipsis no nos dice que la ramera sea un pueblo, nos dice que es una ciudad. Pero vamos a seguir viendo más citas que tuercen para decir esto. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 28. Voy a leer versos 63 y 64 que también utilizan para decir esto. Dice, así como Dios se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Dios en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Dios te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esta es otra cita que utilizan para lo mismo. Y hay más que utilizan, solamente quise mencionar dos por cuestiones de tiempo. Todas esas citas hablan de lo mismo, hablan de un pueblo esparcido o extendido por toda la tierra. Pero se habla de personas, de una descendencia, de un pueblo. Y la Biblia no dice que las rameras sean personas o que sea la descendencia de alguien. Tampoco dice que sea un pueblo. Voy a repetir Apocalipsis capítulo 17, verso 18. Dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Dice que la ramera es una ciudad. No dice que es un pueblo. Y no es lo mismo ciudad que pueblo o descendencia de alguien. Un pueblo puede habitar en muchas ciudades e incluso en países. Un pueblo se puede extender hasta ciudades y países. Y en una ciudad pueden habitar personas de diferentes pueblos. No es lo mismo ciudad que pueblo. El que la ramera sea una ciudad y esté asentada sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, es que de esa ciudad salió un poder que le hace tener poder en todo el mundo, en pueblos, naciones y lenguas. Y esto lo cumple Roma, al tener iglesias por todo el mundo. Eso le da poder religioso en todo el mundo donde tenga sentadas sus iglesias. Y en tener poder en naciones, pueblos y lenguas, eso sí es estar sentada en naciones, pueblos y lenguas. Que solo hay habitantes de un pueblo en naciones, pueblos y lenguas, el solo habitar entre ellos, eso no es tener ningún poder. Eso no es estar sentada en naciones, pueblos y lenguas. Pero el tener iglesias tuyas en pueblos, naciones y lenguas, eso sí te da poder. Tienes poder religioso tuyo. La ciudad de Roma, la ciudad,
tiene su poder religioso en naciones, pueblos y lenguas a través de sus iglesias. Pero Jerusalén no tiene esto. La ciudad de Jerusalén ni su iglesia no tienen este poder religioso en las naciones, pueblos y lenguas. La ciudad de Jerusalén ni Israel no tienen iglesias ni poder religioso en todo el mundo como sí lo tiene Roma. Repito, la Biblia dice que la ramera es una ciudad, no dice que la ramera es un pueblo. El pueblo de Israel se extendió y se esparció por todo el mundo, sí, pero el pueblo. Y la ramera no es un pueblo, la ramera es una ciudad. ¿Cómo se asentó esta ciudad en pueblos, naciones y lenguas? Pues ya lo vimos, extendiendo su iglesia a las naciones, pueblos y lenguas y así obteniendo poder religioso en los pueblos, naciones y lenguas. Repito, Israel es un pueblo. Dios no le dio el nombre de Israel a una ciudad. Dios no le dio el nombre de Israel a una zona territorial, ni a un pedazo de tierra, ni a un país. Al país que hoy se llama Israel, el hombre fue el que le dio ese nombre, porque esa tierra, antes de llamarse Israel, se llamaba Canaán. El hombre fue el que le cambió el nombre a ese pedazo de tierra. Dios no le dio el nombre de Israel a ese país que hoy llaman así. Dios le dio el nombre de Israel a un pueblo. Dice en Éxodo, en el capítulo 4, en el verso 22, dice, y dirás a Faraón, Dios ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios dice que su hijo y su primogénito se llama Israel. A este Dios sí le dio el nombre de Israel. Y es claro que no está hablando de una sola persona, no está hablando solo de Jacob. A Jacob se le cambió el nombre Israel, sí, pero cuando Dios habla aquí en Éxodo, y cuando habla de su hijo y su primogénito, habla de un pueblo, no habla de una persona. Y ese pueblo es su hijo y su primogénito. Dios no está mandando decir a Faraón que deje ir a una sola persona. Dios está mandando decir que deje ir a un pueblo, a su pueblo, a su hijo primogénito de los pueblos de la tierra. La ramera de Apocalipsis no es el pueblo de Israel, porque la ramera, repito, no es un pueblo. Pueblo se define como conjunto de personas de un mismo origen, cultura, religión, costumbres, etc. Y nación se define como un grupo humano con características comunes, sociales, culturales, religiosas e idiomáticas que los diferencian de los demás. Nación y pueblo son la gente, las personas, un grupo humano y sus características. No son solo una ciudad. Repito, la gente, las personas pueden habitar en distintas ciudades o países. Y en una ciudad pueden habitar personas de distintos pueblos y nacionalidades. Y ciudad, la definición de ciudad es la división geográfica que define una zona territorial. No es lo mismo ciudad que pueblo. Y no hay que olvidar que la ramera, la de Apocalipsis, aparte de sentarse en muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, también se sienta en una bestia. ¿Y en qué parte de la bestia se sienta? No hay que olvidarlo también, porque la ramera se sienta específicamente en sus 7 cabezas, que son 7 montes. Los mismos que tienen la creencia de que Jerusalén o Israel es la ramera, aceptan que la bestia es el imperio romano, y no podrían decir otra cosa. Si en la estatua que soñó Nabucodonosor es claro que la bestia terrible que tiene 7 cabezas es el imperio romano. Y si la bestia salió del imperio romano y ahí mismo tiene su ciudad de Roma, que está sentada sobre 7 montes, y la ramera ciudad está sentada sobre 7 montes, que son las 7 cabezas de la bestia, que es Roma, siendo así, ¿qué tendría que ver si hay otras ciudades sentadas en 7 montes? De las demás ciudades no salió el imperio romano.
En las demás ciudades no está la bestia. Y no puede haber discusión que el Imperio Romano es la bestia terrible que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y si la bestia está en Roma, no te puedes llevar las cabezas de la bestia a otra ciudad fuera de Roma y decir que esa otra ciudad es la ramera porque también está sentada en 7 montes y que esos 7 montes son los 7 cabezas de la bestia, pero que la bestia está en Roma. Veamos la incoherencia. Si la bestia está en Roma, sus 7 cabezas, sus 7 montes están en el mismo lugar. Las cabezas de esa bestia no pueden estar en otra ciudad. Y siendo así, repito, si hay más ciudades que se sientan sobre 7 montes, ¿qué más da? En esas otras ciudades no está la bestia. ¿Qué más da si hay más ciudades sentadas en 7 montes? La bestia solo está en una ciudad y es en Roma. Y Roma sí está sentada en las 7 cabezas de la bestia. No podemos separar las cabezas de la bestia y decir que la bestia sí está en Roma, pero que sus cabezas están en Jerusalén. Y menos aún sabiendo que Roma sí tiene ya una ciudad, o sí es una ciudad ya sentada sobre 7 montes, donde en el mismo lugar está la bestia. Los montes en los que se sienta Jerusalén no son las cabezas de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que es el Imperio Romano. Es claro que la bestia no está en Jerusalén. Repito, esto es aceptado hasta por estos mismos que defienden esa idea o que tienen la creencia de que Jerusalén es la ramera de Apocalipsis. Ellos mismos aceptan que la bestia está en Roma. Para que Jerusalén fuera la ramera de Apocalipsis, necesitaría estar la bestia en Jerusalén. Y no siendo las cabezas de la bestia los montes donde se sienta Jerusalén, esto derriba la creencia de que Jerusalén sea la ramera de Apocalipsis. Jerusalén sí fue ramera, sin duda, y si quieren madre de rameras también, pero no es la ramera de Apocalipsis. La ramera de Apocalipsis es el Imperio Romano y la ramera es la ciudad de Roma que está sentada sobre sus 7 montes en el mismo lugar en donde está la bestia. Y repito, las profecías son algo que viene a futuro, no hay profecías al pasado y tampoco es revelación si es algo ya sabido. ¿Qué nos dice esto? Que definitivamente la visión que tuvo Juan va a ser a futuro de él y tiene que ser algo que Juan no sabía, tiene que ser una revelación de algo que viene a futuro de Juan. Y lo que pasó con Jerusalén, Israel y Judá cuando cayeron en idolatría y fueron rameras, eso es algo pasado, es algo que ya sucedió y ya sabido desde 500 años atrás para el tiempo de Juan. Esas no son cosas que sucederán, que fue lo que le dijo Cristo a Juan en la revelación que le dio. Las cosas que sucedieron con Israel y Judá y Jerusalén son sombra profética para las cosas que sucederán con el Vaticano y con Roma, la ciudad ramera de hoy. Y claro, si es una sombra profética, pues se va a parecer mucho a lo que ya sucedió, porque es sombra de lo que ya sucedió. Si en la sombra hubo una ciudad ramera que cayó en idolatría y que se vestía de púrpura y escarlata y se adornaba de piedras preciosas y de perlas, en lo que viene a futuro de Juan, que es el tiempo en el que estamos nosotros hoy en presente, habrá una ciudad igual. Y la tenemos. Y está bien identificada con la sombra profética, que para eso es. Lo que ya pasó atrás de Juan es la sombra que viene atrás. Es la sombra de lo que viene a futuro de Juan. Y que es lo que nosotros vivimos hoy. El cuerno pequeño del macho cabrío, que pone la abominación desoladora antes de Cristo, no es el mismo que el cuerno pequeño de la bestia terrible de 10 cuernos y 7 cabezas
que pondrá la abominación desoladora después de Cristo. Pero cuando se trata de la ramera de antes de Cristo, dicen que sí es la misma ramera de después de Cristo. Repito, he ahí el error de interpretación. Y vuelvo a repetir, si hoy buscamos a la ramera vestida de púrpura y escarlata y adornada de piedras preciosas y de perlas, y que tiene un cáliz de oro en la mano lleno de abominaciones, de fornicación espiritual, lo que es idolatría, si hoy buscamos a esta ciudad, ¿dónde está? ¿Dónde está hoy? Hoy, ¿qué ciudad ramera cumple con todo esto? ¿Jerusalén o Roma? Es muy obvio. Por todo esto y más, que aún seguiremos viendo en el transcurso del tema, concluimos hasta aquí. Jerusalén no es la madre de las rameras de Apocalipsis. Jerusalén sí fue una ciudad ramera y madre antes de Cristo, pero no es la ramera de Apocalipsis que viene después de Cristo. Y a todo esto hay que agregar que la Biblia dice que Jerusalén fue ramera y madre, pero de Israel y Judá. La Biblia no dice que Jerusalén, ni Judá, ni Israel hayan sido o son madres de Roma. Ni tampoco dice que Roma sea hija de Jerusalén, de Israel o de Judá. La Biblia solo habla de Israel y Judá como hijas de Jerusalén. Si Roma también es ramera, y que lo es, no es hija de Jerusalén, ni de Judá, ni de Israel. Eso no lo dice la Biblia. Si Roma hoy es ramera, y repito que lo es, no es hija, es madre. Es madre de todas las demás religiones idólatras que hacen lo mismo que ella. Fornicar espiritualmente con la adoración de ídolos, imágenes, figuras y estatuas. Volvemos a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 17, verso 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta ciudad, mujer ramera, tiene un nombre escrito que es un misterio para Juan. Si fuera Jerusalén, el nombre de Jerusalén para Juan no es un misterio, no era ya un misterio. Jerusalén estaba bien identificada, aún siendo ramera. La que no estaba bien identificada aquí sería la nueva ramera, que hoy sabemos que es Roma. Es por eso que el nombre era un misterio para Juan y sigue siendo un misterio para muchos hoy. Aún no entienden este misterio y no lo entienden precisamente aquellos que dicen que Jerusalén es la ramera de Apocalipsis. Bueno, para ellos sigue siendo un misterio, ¿verdad? Porque aún no lo entienden. En la visión de Daniel de las bestias, que son imperios, recordemos que hay dos cuernos pequeños de dos bestias diferentes. Bueno, pues aquí es igual. Aquí hay dos rameras que son dos rameras diferentes. Una se sienta en todo el mundo, que son aguas, muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas, y también se sienta en una bestia, y la otra no. Una se apoyó en el poder político, militar, para perseguir, encarcelar y matar a todos los seguidores de Cristo. Esta fue Roma, y lo hizo en la Inquisición. Y la otra ramera del Antiguo Testamento solo mataba a los santos y profetas que eran enviados solo a ella, a esa ciudad. Jerusalén solo mataba a los que eran enviados a Jerusalén. Ella no hizo una matanza como la hizo el papado en la Inquisición por todo el mundo, en diferentes ciudades, en diferentes países. Y aquí es donde dicen que Jerusalén hizo alianza con la bestia, con el poder político de Roma, cuando crucificaron a Cristo, pero no es así, es otra mentira, es otra vez los inicuos, los que no se sujetan a la ley, torciendo las escrituras. Jerusalén pedía que se crucificara a Cristo y Roma no estuvo de acuerdo en ello. Roma no hizo alianza con lo que Jerusalén quería hacer, por el contrario, Roma dijo: yo me lavo las manos. Roma dijo esto a través de su gobernador. Dijo: yo me lavo las manos, a través de Pilato. Dijo: yo soy inocente de la sangre de este justo. Y añadió:
allá vosotros. ¿Eso no suena que hicieron alianza? Vamos a ver en Mateo capítulo 27, en el verso 24, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Esto suena que hicieron alianza? ¿Que la ramera Jerusalén hizo alianza con Roma, la bestia, para crucificar a Cristo? ¿Suena así? Claro que no. Roma no hizo alianza con lo que Jerusalén pedía que se hiciera. Roma se lavó las manos y dijo: soy inocente de la sangre de este justo. Y añadió: allá vosotros. Eso no es hacer alianza. Y bueno, y luego esto lo conectan con Mateo, con el capítulo 23, en el verso 34, donde dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Dice: yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. Pero si dice yo, y es Cristo hablando aquí, estos son profetas enviados de Cristo. Cristo no está hablando en pasado de los profetas que ya fueron enviados a Jerusalén. Cristo habla futuro de Él, y esos enviados de Cristo fueron los apóstoles y todos los que murieron martirizados por Cristo en la Inquisición. Estos son de los mártires de Cristo, de los que habla la ramera de Apocalipsis, ahí mismo en el capítulo 17 y en el verso que seguía, que era el verso 6. Dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Cristo. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer ramera estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Cristo. ¿Había mártires de Cristo antes de Cristo? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo se puede decir que la ramera de Apocalipsis, que se embriagó con la sangre de los santos y de los mártires de Cristo, era la ramera de antes de Cristo, que era Jerusalén? Y más aún cuando sabemos que ni Jerusalén, ni Israel, ni Judá, nada tuvieron que ver en la matanza de la Inquisición. Si en la matanza de la Inquisición murieron los que fueron martirizados por Cristo, y en la Inquisición nada tuvieron que ver ni Jerusalén, ni Israel, ni Judá, la ramera de Apocalipsis no puede ser Jerusalén, ni Israel, ni Judá. Algo debe quedar claro. Así como no existía el catolicismo ni el papado en el tiempo de los profetas y de los apóstoles de Cristo, tampoco existían los mártires de Cristo en el tiempo de los profetas y de los apóstoles. Si para algunos es concluyente que Roma no puede ser la ramera de Apocalipsis porque no existía el catolicismo ni el papado para el tiempo de los profetas y apóstoles, entonces también debería ser concluyente que Jerusalén tampoco puede ser la ramera de Apocalipsis porque la ramera de Apocalipsis se embriagó con la sangre de los mártires de Cristo, y la sangre de los martirizados por Cristo se derramó en la Inquisición, y esa sangre la derramó Roma, y en la Inquisición nada tuvieron que ver Jerusalén, Israel, ni Judá. Por el contrario, esto nos mostraría que sí, que realmente la ramera de Apocalipsis es quien derramó esa sangre de los martirizados por Cristo. Y eso confirma que sí fue Roma. Repito, los que murieron martirizados por Cristo, por pura lógica, podemos saber que existieron después de Cristo. Y hasta la Inquisición fueron martirizados. Y fueron martirizados por la Iglesia Católica, donde, vuelvo a repetir, nada tuvo que ver Jerusalén, ni Israel, ni Judá.
La que hizo todo eso fue la Iglesia Católica, y esa sangre se derramó en muchas ciudades, en pueblos, naciones y lenguas. No se derramó solo en una ciudad, no se derramó solo en Jerusalén, ni solo en Israel, ni solo en Judá. Y del mismo modo, en el otro lado de la moneda, Roma tampoco tuvo que ver con los que mataba a Jerusalén cuando apedreaba a los profetas y a los santos, como está en los versos siguientes ahí en Mateo 23. Voy a leer el verso 35 al 37. Dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Cuidado, porque esto es lo que tuercen. Mucho cuidado, hermanos. Vamos a desglosarlo y que Dios nos dé la verdad de su palabra. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Bien dice ahí, ¿desde dónde hasta dónde? Desde Abel hasta Zacarías. Porque después de Cristo, incluso algunos apóstoles ya no murieron en Jerusalén. Y dice ahí que todo esto es para esa generación, y hasta esa generación fue donde murieron desde los apóstoles, desde los profetas hasta Zacarías, desde Abel hasta Zacarías. Hasta esa generación fueron enviados profetas y sabios a Jerusalén, pero después de Cristo ya fueron enviados a todas las naciones para que hicieran discípulos en todas las naciones y para que el evangelio fuera predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Esto lo dice en Mateo 24:14. Precisamente porque ya eran enviados a todo el mundo después de Cristo, es por lo que Pedro, Andrés, Felipe, Tomás, Pablo y más apóstoles murieron fuera de Jerusalén, porque ya no solo eran enviados a Jerusalén, y por eso murieron por Cristo los mártires, que murieron martirizados en la Inquisición y que ya no murieron en Jerusalén. Y estos, los que murieron en la Inquisición, son los profetas enviados de Cristo, porque si Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 14, en el verso 1, Pablo dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Si profetizas, eres profeta, y profeta enviado de Cristo. Basta con saber, Pablo era enviado de quién. Pues por supuesto, él era enviado de Cristo. Entonces, ¿hubo profetas que murieron en la Inquisición? Sí. Pablo nos dice que profeticemos, y profetizamos, somos profetas. Y por supuesto, hubo santos que fueron martirizados en la Inquisición por Cristo. Vamos a ver Hechos capítulo 2 en el verso 17. Dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿hubo profetas en los últimos 2000 años que profetizaron? ¿En los postreros días, que son los últimos 2000 años? Por supuesto que sí. Si profetizas, eres profeta. ¿Que si hubo santos y profetas muertos en la Inquisición? Claro que sí. Profetas no son solo los mencionados en la Biblia. Hay que recordar la historia de Abdías. Abdías escondió y alimentó a 100 profetas. ¿Son mencionados en la Biblia esos 100 profetas que escondió y alimentó Abdías? No. Pero no por eso no son profetas. Vamos a ver un poco de esa historia en Primera de Reyes. Voy a leer en el capítulo 18, versos 3 y 4 nada más. Dice: y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Dios, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan
y agua. Abdías era mayordomo del rey Acab y era un varón temeroso de Dios, que cuando Jezabel destruía a los profetas de Dios, tomó a 100 profetas y los escondió y los sustentó con comida y con agua. Si Abdías escondió a 100 profetas, es obvio que profetas no solo fueron ni son solo los que menciona la Biblia. Esos 100 profetas que escondió Abdías no se mencionan en la Biblia, igual que no se mencionan en la Biblia los profetas que murieron en la Inquisición. Y con esto vamos hasta Apocalipsis capítulo 18 en el verso 24, donde dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Entendamos que no se trata de Jerusalén como Babilonia, no se trata de lo pasado. Volvemos a lo mismo, si es profecía a futuro, se trata de Roma como Babilonia. Ella va a ser la responsable de la sangre de los profetas y de los santos enviados de Cristo y enviados por todo el mundo a predicar el evangelio del reino de Dios, que murieron desde que los envió Cristo, desde los profetas hasta los que murieron martirizados en la Inquisición. Esta Babilonia de hoy, que no es la misma de antes de Cristo, o esta ramera de hoy llamada Babilonia, que no es la misma que antes de Cristo, es en la que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos enviados de Cristo por todo el mundo y de todos los que murieron en toda la tierra en la tribulación y la ira. Esto nos lleva hasta el tiempo del fin. Esto sí es profecía futura y es revelación de las cosas que sucederán pronto. Y esto es lo que no había sido revelado hasta que se le dio la revelación a Juan. No podemos hablar de cosas pasadas, sí podemos hablar de cosas futuras, sí son profecía. Y es profecía, repito, hasta el fin, porque estamos hablando de los muertos en la tierra, en la tribulación que aún no sucede, y en cuando Dios derrame su ira, que tampoco aún no sucede. A quien se va a culpar de todos esos muertos va a ser a la Babilonia de hoy, a la ramera de hoy, que la de hoy es Roma. Roma cargará con la responsabilidad de la sangre derramada en toda la tierra, ya que a toda la tierra fue a donde envió Cristo a sus santos y profetas, y los santos y profetas antes de Cristo solo eran enviados a Jerusalén, y Jerusalén cargará con la muerte de los enviados a Jerusalén, que Jerusalén mismo mató y apedreó. Jerusalén no cargará con todos los que han sido muertos en toda la tierra. Con esos cargará la ramera de hoy, que es la Babilonia de hoy, que es Roma. Y con los muertos, repito, hasta la ira de Dios. Con todos esos va a cargar Roma. De los santos apóstoles de Cristo, sabemos que, por ejemplo, Andrés murió crucificado en Edesa, en Mesopotamia. Sus restos están en la catedral de Amalfi, en Salemo, Italia. A Felipe lo crucificaron en Asia Menor. Mateo murió en Etiopía. Pedro murió en Roma. Tomás murió en la India a manos de sacerdotes paganos que por su enojo lo atravesaron con una lanza. Marcos murió arrastrado por las calles de Alejandría, en Egipto. Lucas murió colgado por sacerdotes idólatras de Grecia, en Patras, Grecia. Pablo, igual que Pedro, murió en Roma, decapitado. Como podemos ver, de estos, que son los apóstoles y enviados de Cristo, ninguno murió ya en Jerusalén. Y repito, Apocalipsis 18:24 dice: en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en toda la tierra. Nos habla de una Babilonia, ciudad, madre y ramera, que cargará con la responsabilidad de todos los que hayan sido muertos en toda la tierra. No habla de una Babilonia, ciudad, madre y ramera, que cargará con la responsabilidad de la sangre derramada solo en Jerusalén. Y desde la Edad Media hasta la Inquisición, la responsable de la matanza de los santos y de los mártires de Cristo
fue la Iglesia Católica y esta tiene su origen y su poder en Roma, en el Vaticano. La sombra profética para el fin es todo lo sucedido antes del cautiverio babilónico y en el cautiverio babilónico. Ezequiel profetiza antes de este cautiverio. Ezequiel profetiza la destrucción que viene para todo Israel y menciona a Jerusalén como la ramera. Igual, Juan profetiza para el fin de nuestros días, que está profetizado la destrucción, pero de Roma, quien es hoy la madre de las rameras. Igual que Babilonia, quedará desolada y destruida, y nunca más será habitada, igual que Babilonia. Y la quemarán con fuego, igual como sucedió con Jerusalén en el cautiverio babilónico. Lo mismo harán los 10 reyes con los que ya empezó a hacer alianza Roma, el papado, la ciudad madre de las rameras de hoy. Nabucodonosor dejó a Jerusalén desolada y desnuda. Se llevó toda la riqueza que tenía Jerusalén, y los 10 reyes que hacen alianza con la bestia de hoy, que es Roma, harán lo mismo con esa ciudad. Dice Apocalipsis 17, en el verso 16. Y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y dice ahí enseguida, en el capítulo 18, en el verso 1 y 2, dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí habla de Babilonia, y es obvio que no habla de Jerusalén, ni de Israel, ni de Judá. Ninguna de estas ciudades no se ha hecho habitación de demonios ni guarida de espíritus inmundos, y no albergan aves inmundas ni aborrecibles. Y aunque la Babilonia antigua sí quedó algo parecido a esto, tampoco no está hablando de la Babilonia antigua. De ser así, volvemos a lo mismo. Entonces no era profecía y no era revelación lo que se le dio a Juan en Apocalipsis, porque la Babilonia antigua que haya caído, eso ya era sabido para el tiempo de Juan. Era sabido desde aproximadamente 500 años atrás. Eso ya no sería revelación. Eso ya no serían cosas que sucederán pronto. Eso ya era pasado. No calificaría como profecía. Que Roma tampoco está destruida, ni desolada, ni desnuda hoy, pues claro, eso aún no se cumple. Eso viene hasta el fin. Esas son las cosas que han de suceder pronto. Esa es la revelación, esa es la profecía. Se trata de cómo quedará la Babilonia de hoy, que es Roma, cuando los mismos 10 reyes la dejen desolada. Quedará igual que la Babilonia antigua, quedará no habitada. E igual se hará habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dicen los versos 3 y 4 de Apocalipsis 18: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay que salir de esas religiones, hermanos, de esas doctrinas, de esas iglesias, no solo del catolicismo, de toda iglesia idólatra, de las creencias de Buda, de Krishna, del Dios falso que usted quiera mencionar. Todas las que están en idolatría, hay que salir de ellas, principalmente en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro estado, principalmente del catolicismo, que hay mucho pueblo de Dios ahí todavía, a quienes Dios todavía les llama pueblo mío, y les dice: salid de ella, pueblo mío. Son pueblo de Dios, pero que aún están en esas enseñanzas, en esas religiones e iglesias que son idólatras, lo que significa ser ramera. La palabra griega, recuerde que es porné, que significa idólatra.
¿Y qué es que las naciones beban hoy del vino del furor de su fornicación de Roma y que los reyes hayan fornicado con ella? Pues es que en todas las naciones haya iglesias o religiones idólatras que hagan lo mismo que ella, fornicar adorando imágenes, estatuas. Fornican con Roma, igual que como lo hace Roma, con idolatría. Y a través de ello reciben riquezas, porque toda iglesia recibe riquezas. Por lo tanto, las naciones en donde están asentadas también reciben esas riquezas de las iglesias de Roma. Y volviendo a Jerusalén, cuando fue ramera, a Jerusalén no se le llamó madre de las fornicaciones de la tierra, por el contrario. A Jerusalén se le culpa, se le reprende y se le castiga por haber copiado ella de las naciones la idolatría, lo que es fornicación espiritual. Jerusalén copió la idolatría de las naciones. Jerusalén no inició eso. Antes que en Jerusalén hubiera idolatría, ya había idolatría en otras ciudades. Jerusalén no puede ser la madre de la idolatría. Sí puede ser la madre de Israel y de Judá, pero no puede ser la madre de la idolatría, que es la fornicación espiritual, porque repito, Jerusalén copió la idolatría de las naciones. A la Babilonia de hoy no solo se le llama madre de rameras, también se le llama madre de las fornicaciones de la tierra. Voy a repetir Apocalipsis 17, verso 5. Y en su frente un misterio, en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, es madre de rameras y madre de las abominaciones o fornicaciones de la tierra. Roma sí tiene iglesias por toda la tierra, ya lo vimos, que son sus hijas y que enseñan a fornicar con ídolos a toda la tierra a través de la idolatría. Jerusalén no. Jerusalén solo es madre de Judá e Israel, que sí fueron rameras. Y dice el verso 8 de Apocalipsis 18. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Será quemada con fuego. Ahí está, lo mismo que le pasó a Jerusalén en el cautiverio babilónico. Dice, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Dice, en un solo día vendrán. Dice que le vendrá todo esto a una ramera llamada Babilonia. Cuando se lo dijo a Jerusalén ya le vino todo esto. Fue quemada con fuego por Nabucodonosor. Pero esto sucedió 500 años aproximadamente atrás de Juan. Si aquí en Apocalipsis dice vendrán, dice que le vendrá todo esto a esta ramera, ¿estará hablando de Jerusalén? ¿De algo que ya le sucedió a Jerusalén más de 500 años atrás? ¿O está hablando de lo que viene a futuro? Que repito, para hacer profecía tiene que venir a futuro. Volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de lo que le sucedió alrededor de 500 años atrás de Juan a Jerusalén, entonces no estamos hablando de cosas que sucederán, no estamos hablando de que sea una revelación, porque eso ya lo sabía Juan, y no estamos hablando de profecía que venga a futuro. Todo esto viene a futuro, todo esto vendrá para Roma, está profetizado en la Biblia, que vendrá para Roma, que será algo muy parecido a lo que le sucedió a Babilonia y a Jerusalén en el pasado, y es parecido porque lo de Babilonia y Jerusalén del pasado es la sombra profética de lo que viene para la ramera madre de hoy. Y aquí hay que añadir algo muy importante, que la ramera, que recibe el nombre de Babilonia como una ciudad, es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra en el presente de Juan. Apocalipsis 17, 18 dice que la mujer ramera es la grande ciudad que reina. No dice que es la ciudad que reinó en el pasado, no es Jerusalén, ni tampoco dice que es la ciudad que reinará. Dice, es la ciudad que reina en el presente de Juan sobre los reyes de la tierra. Habla en presente, ¿Jerusalén reinaba en el presente de Juan? Es obvio que no. Entonces,
Jerusalén no puede ser la ciudad ramera de Apocalipsis. Y sabemos con claridad cuál es la ciudad que reinaba en el presente de Juan. Era Roma. Los romanos, el imperio romano reinaba en el presente de Juan. Y esa es la ciudad ramera de Apocalipsis. Y entiéndase bien qué es reinar sobre los reyes de la tierra. Porque reinar sobre los reyes de la tierra no es hacer tratos con solo algunos reyes. Y tampoco es hacer algunas alianzas con algunos reyes. Si haces alianza, eres aliado, no reinas sobre ellos. Si haces tratos con ellos, no reinas sobre ellos. Reinar sobre es reinar sobre los reyes de los países. Y eso solo lo puede hacer un imperio. La ciudad de Babilonia reinó sobre los reyes de la tierra. Claro, porque la ciudad de Babilonia tuvo su imperio. La ciudad de Persia reinó sobre los reyes de la tierra. Sí, también, porque también tuvo su imperio. La ciudad de Grecia reinó sobre los reyes de la tierra. También, porque también tuvo su imperio. La ciudad de Roma reinó sobre los reyes de la tierra. También, porque también tuvo su imperio. La ciudad de Israel, de Judá o de Jerusalén, ¿reinaron alguna vez sobre los reyes de la tierra? No, nunca. Nunca las ciudades de Jerusalén, ni de Judá, ni de Israel tuvieron un imperio. Estas ciudades nunca fueron un imperio. Nunca reinaron sobre los reyes de la tierra, ni en el presente de Juan, ni nunca. Y Apocalipsis 17:18 dice que la ramera es una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra y en el presente de Juan. Es muy claro a qué ciudad se refiere y es muy claro quién es esa ciudad ramera de Apocalipsis. Es la ciudad de Roma, es el imperio de Roma que es el que reinaba, el que imperaba en el tiempo presente de Juan. Y querer usar Apocalipsis 11:8 para decir que eso confirma que Jerusalén es la ramera, eso es torcer la Escritura. Porque después de horas y de muchas citas con las que muestran que Jerusalén es la ramera, los llevan a esta cita. Y con esto quieren confirmar que Jerusalén es la misma ramera que la de Apocalipsis. Pero el contexto de Apocalipsis 11:8 no está hablando de rameras. El contexto de esa cita habla de los dos testigos, que es totalmente un tema diferente al tema de las rameras. ¿Que Cristo fue crucificado en Jerusalén? Sí, eso lo sabemos. Pero no nos dejemos engañar con esta conexión que hacen con esta cita. Ahí solo dice dónde fue crucificado Cristo. Y repito, el contexto de esa cita no está hablando de rameras. Y que Jerusalén se le compare con Sodoma y Gomorra, sí se le compara. Pero ¿dónde en la Biblia se le compara a Jerusalén con Egipto? O ¿dónde se le llama espiritualmente Egipto a Jerusalén? Pero en la Biblia, no en la mente de las personas o de esas personas que siguen diciendo que Jerusalén es la ramera. Apocalipsis 11:8 dice que a esa ciudad se le llama, no dice que se le compara, dice que se le llama espiritualmente Sodoma y Egipto. No dice Sodoma y Gomorra. Para compararse con Egipto, a Jerusalén, se le tendría que comparar con la negación que hizo Egipto sobre Dios cuando su máxima autoridad, el faraón, dijo: ¿quién es Yahvé para que yo oiga su voz y le obedezca y deje ir al pueblo? Y añade Faraón: yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es claro que Jerusalén cayó en idolatría, en idolatrar ídolos, y eso fue lo que la llevó a ser llamada ramera. Pero Jerusalén nunca negó la existencia de Dios como para poder ser comparada con Egipto
y menos para poder ser llamada Egipto. Dice en Éxodo, en el capítulo 5, en el verso 2, y Faraón respondió: ¿quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahí está. Y volviendo a Apocalipsis 11:8, hay que tomar en cuenta que ahí dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Si dice también, es porque habla de otro lugar aparte de Jerusalén, que es en donde fue crucificado Cristo. Habla de otro lugar donde Cristo fue crucificado en la persona de sus seguidores, de su iglesia. Habla del lugar donde fue crucificada su iglesia. Y lo que le hacían a su iglesia era como si se lo hicieran a él, a Cristo. Como cuando Pablo perseguía a su iglesia y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo le dice: ¿por qué me persigues a mí? Cuando Pablo realmente está persiguiendo a la iglesia. Dice en Hechos capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo asolaba a la iglesia de Cristo. Y dice el capítulo 9, en los versos del 3 al 5, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Cristo, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Y todavía añade Cristo: yo soy Cristo, a quien tú persigues. Cristo fue crucificado en la persona de sus seguidores, de su iglesia. Cuando fue crucificada su iglesia, y su iglesia no fue crucificada en Jerusalén. Ya vimos que ni todos los apóstoles murieron ahí en Jerusalén, no fueron crucificados ahí en Jerusalén. Y ya vimos que los mártires de Cristo, los que murieron martirizados por Cristo, murieron en varias partes del mundo y murieron en la Inquisición, en donde nada tuvo que ver Jerusalén ni Israel. Y la Inquisición no se desarrolló, las muertes de la Inquisición no se desarrollaron en Jerusalén. Y ya vimos también que no puede haber mártires de Cristo antes de Cristo. Y Jerusalén sí mató, y mató a los que apedreaba y a los que eran enviados ahí mismo a Jerusalén, pero los mató antes de Cristo. Dice Cristo hasta Zacarías, desde Abel hasta Zacarías. Y los enviados de Cristo, que son los mártires de Cristo, fueron enviados por todo el mundo. Por lo tanto, los enviados de Cristo no son los santos y profetas que mató y apedreó Jerusalén. Porque los enviados de Cristo fueron enviados por todo el mundo, y estos empiezan desde los apóstoles. Los enviados de Cristo empezaron siendo los apóstoles. Y repito también, ya vimos que ni siquiera todos los apóstoles murieron en Jerusalén. Jerusalén es responsable de los profetas y de los santos que ellos apedrearon y mataron, pero no son responsables, Jerusalén no es responsable de los enviados de Cristo. Porque los enviados de Cristo fueron enviados por todo el mundo para llevar el evangelio. No fueron enviados solo a Jerusalén. Por lo tanto, la sangre de los enviados de Cristo no se derramó solo en Jerusalén, se derramó por todo el mundo. Y en quien caerá la sangre de estos, en quien se halló la sangre de los profetas y de los santos, pero de los enviados de Cristo y de todos los que han sido muertos en toda la tierra, no es Jerusalén. El verso de Apocalipsis, capítulo 18, verso 24, no habla de Jerusalén. Los muertos en toda la tierra hasta el fin, y hasta todos los que morirán hasta cuando se derrame la ira de Dios, todos esos muertos no son hallados, o su sangre no recae en Jerusalén.
recae en la ciudad ramera de Apocalipsis, que es la ciudad que reina en el presente de Juan sobre los reyes de la tierra. Y no puede haber discusión que la ciudad que reinaba en el presente de Juan sobre los reyes de la tierra era Roma. Pero para entender todo esto se necesita entendimiento espiritual, y creyendo en la mentira de que Jerusalén es la ramera de Apocalipsis, no se podrá llegar a tener entendimiento espiritual. Creyendo en la mentira, no se puede tener revelación de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a tratar de recapitular esos versos, esas citas de Ezequiel, con las que tuercen para decir que Jerusalén sigue siendo la ramera de hoy. Todo el capítulo 16 lo sacan para decir esto. Vamos a escudriñar algunos cuantos versos de ahí, pero vamos a escudriñar, no solo a leer. Ezequiel 16, voy a leer del capítulo 39, del verso 39, al 41. Dice: y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas. Se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrarán, y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Dice: así haré que dejes de ser ramera. Todo esto que dice aquí, que la quemarán con fuego, que derribarán sus lugares altos, que la despojarán, que la dejarán desnuda y descubierta, todo esto sucedió cuando Nabucodonosor llegó y destruyó la ciudad de Jerusalén. Ezequiel lo estaba profetizando para eso, para lo que venía. Y lo que venía adelante de Ezequiel en la línea de tiempo es lo que hizo Nabucodonosor, e hizo precisamente lo que está hablando aquí. Nabucodonosor hizo esto. La dejó desnuda, se llevó sus alhajas, sus riquezas, y quemó sus casas a fuego, derribó sus lugares altos. Y dice Dios que hará que le pase todo esto a Jerusalén para que deje de ser ramera. Traer esto y quererlo conectar hasta Apocalipsis es brincarse la destrucción que hizo Nabucodonosor con esa ciudad. Es brincarse el cautiverio babilónico. Y eso no es orden, eso es desorden. Todo esto le sucedió a Jerusalén, y ya le sucedió lo que habla Apocalipsis, que le sucederá a la ramera de Apocalipsis. Eso le sucederá a futuro. Eso no le ha sucedido a la ramera de Apocalipsis, que es Roma. No hay que perderse en la línea de tiempo. Lo de Ezequiel, lo del cautiverio babilónico y la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, pasó alrededor de 2500 años atrás de nosotros, y pasó 500 años atrás de Juan. Nabucodonosor destruyó Jerusalén, y sucedió todo lo que dice Ezequiel que sucedería. Y repito, Ezequiel está profetizando que vendría eso, lo que Nabucodonosor hizo. Él destruyó la ciudad y el templo, y quemó sus casas, como lo dice Ezequiel. Vamos a ver cómo lo hizo Nabucodonosor, un poco de cómo lo hizo, porque este sería otro tema. Pero vamos a ver Jeremías capítulo 52, voy a leer del verso 12 al 14. Dice: y en aquel mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Dios y las casas del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Ahí está cumplida la profecía de Ezequiel. Nabucodonosor quemó la casa de Dios
y las casas de los reyes y todas las casas de Jerusalén. Y destruyó con fuego los lugares altos, o todo edificio grande, esos son los lugares altos. E incluso destruyeron el muro de la ciudad de Jerusalén. Todo esto le pasó a la ciudad de Jerusalén. ¿Y para qué le sucedió todo esto? Dios le dio la profecía en Ezequiel, donde Ezequiel dice que Dios haría pasar por todo esto a Jerusalén para que dejara de ser ramera. Y todo esto le sucedió 500 años atrás de Juan a Jerusalén. Si Jerusalén no dejó de ser ramera, después de que le pasó esto, después de que le pasó lo que dijo Dios que le tendría que pasar para que dejara de ser ramera, si Jerusalén no dejó de ser ramera, entonces Dios mintió. O a Dios le falló, Dios se equivocó, porque pasó todo lo que tenía que pasar Jerusalén para dejar de ser ramera y no dejó de ser ramera. Y sigue siendo la ramera de Apocalipsis. Esto solamente se puede aceptar si decimos que Dios mintió o que a Dios le falló. Es claro y es obvio que no es así. Abra su mente y su corazón, no defienda su creencia, ábrase a la palabra de Dios. Y le pido todo esto a nuestro Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua, su Hijo.